Un gusto saludarles, ya estamos en vivo a través de Instagram, son las 9, pasaditas las 9, 9:05 y estamos junto a ustedes. Gracias porque se conectan a través de la comunidad Neuroeduca. Hoy día estamos con un tema muy especial, la discapacidad cognitiva. Yo quiero agradecer a todos los profesores, educadores que se conectan siempre y por supuesto a la Asociación Chilena de Neuroaprendizaje que siempre nos acompaña en estos live que son muy interesantes con respecto a, hoy, diferentes temas, pero hoy día, como ya hemos visto en Instagram, discapacidad cognitiva, ¿ya? Pero más allá de discapacidad yo quiero hablar de inclusión. Así que agradecer sinceramente a todos los que se están conectando. Hoy día vamos a tener un gran profesional en el área de la discapacidad cognitiva. Antes de decirle que la comunidad Neuroeduca siempre tiene varios proyectos educativos para ustedes, vayan a la página web, también a nuestro Instagram, que tiene varias cosas interesantes con respecto a la educación, diplomados, inglés y tantas otras cosas que siempre tiene la comunidad Neuroeduca para hablar de temas interesantes. Bueno, yo quiero pedir a nuestro invitado, que ya me imagino que debe estar conectado, ya, de la discapacidad cognitiva, Mario Gutiérrez Mesa, experto en este tema, trabaja hace mucho tiempo en este tema también, educación diferencial, él se maneja mucho en educación diferencial, así que ahí está, Mario Gutiérrez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido a la comunidad Neuroeduca, como siempre. Hola, buenas noches y a todos los que nos están viendo en este momento. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mes de la inclusión aquí en la comunidad Neuroeduca. ¿Qué es lo que es discapacidad cognitiva? Porque claro, discapacidad motora, estuvimos hablando la semana pasada, pero ¿qué es hablar de discapacidad cognitiva para mucha gente que a lo mejor se está conectando y no sabe de qué se trata? Cuéntanos un poco. Bueno, mira, hay hartas definiciones, pero se podría decir como a grandes rasgos que son todas las personas que presentan limitaciones o algún tipo de limitación significativa, ¿ya? Y esto está como bordeando o abarcando ya sea las funciones intelectuales o cognitivas, funciones ejecutivas, como son la atención, la memoria, la psicomotricidad, los niveles de abstracción, la forma que nosotros percibimos, comprendemos, y también abarca otra esfera, que son las habilidades adaptativas. Okay. Esto se refiere principalmente a lo que son las habilidades que tú tienes para enfrentarte al medio, como las habilidades sociales, el autocuidado, la seguridad, la salud. Tiene que ver con cómo te adaptas al medio y también cómo recibes y absorbes la información para así tú poder aprender. Principalmente sería algo así. Antes de seguir, saludar a todos los que se están conectando a la transmisión a través de Instagram. Tami, Nita, dice Pablo. Bueno, gracias por estar ahí. Hoy día hablando sobre discapacidad cognitiva. En ejemplos concretos, Mario, ¿cómo yo puedo identificar a alguien que tenga discapacidad cognitiva? Yo creo que hay muchos niños hoy en día, hay mucha gente, alumnos. Yo sé que tú eres profesor de educación diferencial, has tenido bastantes posgrados o especializaciones en este tema. ¿Qué es lo que es la discapacidad cognitiva en los hechos? Para que la gente que nos está viendo no entienda, digamos. Mira, puntualmente, ninguna persona es igual a otra, ¿ya? Entonces partimos desde la base de que todos somos únicos y somos diferentes, ¿cierto? Y tenemos nuestras capacidades, competencias. Es muy importante cuando se hace el diagnóstico, la evaluación integral, es importante ir puliendo y sobre todo identificando las barreras y las limitaciones. Por ejemplo, en un aula de quinto básico, un estudiante puede demorar un poco más de tiempo en interpretar quizás una ecuación o el lenguaje verbal de la explicación del profesor. Por eso se dice que los tiempos de espera son únicos y sobre todo las actividades se tienen que realizar en función de este abordaje a la diversidad. Principalmente ir teniendo competencias para ir desarrollando estas habilidades puras, porque no todos los niños con discapacidad intelectual, que puede ser limítrofe, puede ser leve, moderada, severa o profunda, eso va marcando también dónde y en qué lugar tú lo puedes atender y sobre todo trabajar su individualidad.
Entonces, las habilidades se van trabajando en función de las actividades que el profesor en aula va estratégicamente con el equipo multidisciplinario, va desarrollando y planificando en función del tiempo. Se va percibiendo también en un plan de apoyo individual cuánto tiempo va a demorar o con qué actividades vamos a trabajar para que se logren los objetivos. Interesante. En pandemia ha sido bien difícil hablar o convivir o tratar de incluir a personas con discapacidad cognitiva, Mario, ¿no? Sí, ha sido muy complejo porque como tú piensas, como se ve, bueno, antes de pandemia tú hacías planes de intervención y sobre todo adecuaciones curriculares de tipo significativa y más compleja. Ahora en pandemia es como hacer adecuación sobre la adecuación. Claro. Entonces, es llevar todo el plan de intervención a las pantallas y que los niños, sobre todo con limitaciones en la atención, la memoria, en el cálculo, en los estímulos, que juegan mucho a favor, ¿cierto?, del aprendizaje, tenerlo mucho tiempo en la pantalla implica elaborar nuevas metodologías conscientes en estos procesos atencionales. Por ejemplo, la atención de un niño con discapacidad limítrofe no va más allá de 2 a 5 minutos. Okay. Entonces te implica estar haciendo actividades novedosas, innovadoras, llamativas, o buscar otras formas de estrategia, como son ahora las plataformas, que son una muy buena herramienta tecnológica para llegar a distintos niños en distintos lugares, por ejemplo. Ok, me imagino que son varios los desafíos para profesores, para madres también, para madres y padres que tienen que convivir con sus hijos, a lo mejor que tienen esta situación, no sé si llamarlo discapacidad, pero yo creo que discapacidad es un tema muy, no sé, a mí me llega mucho de la discapacidad, porque yo creo que muchas veces estamos hablando de, claro, discapacidad cognitiva, pero hay mucha gente que es discapacitada en muchas cosas, digamos. Así que, ¿cuáles son los desafíos de aquí en adelante en materia de discapacidad cognitiva, Mario? ¿Cómo tú como experto abordas eso? ¿Y cómo nosotros como personas podemos incluir, ya que estamos en el medio de la inclusión? Mira, los aprendizajes creo que nos está dejando la pandemia es dejar de hablar en etiquetas, sobre todo considerando los factores tanto familiares, de contexto, el entorno, el lugar, ¿cierto?, donde los niños aprenden. El aprendizaje va más allá de una sala de clases, sino que la familia esté comprometida, que la familia sepa conocer a su hijo y saber cuáles son sus barreras, sobre todo sus capacidades, sus potencialidades. Yo creo que uno de los mayores desafíos en eso es integrar constantemente y elaborar estrategias para que la familia y la comunidad educativa sean uno, que estén siempre en constante participación, invitar a los padres, capacitarlos, porque no solamente se dejó claro que los profesores tenían una carencia en estrategia y en herramientas de abordaje, sino que la familia tenía que estar desde su casa apoyando a los niños, y obviamente hay una carencia en capacitación, en conocimiento, que eso hay que abordar yo pienso que en las próximas políticas públicas, lo que se refiere al ámbito educativo, que sea... que abarque la desigualdad y sobre todo pensar que nosotros lo que estamos haciendo, por ejemplo, educación en la capital, en uno de la isla, no sé, en Chiloé o más al sur o más al norte, no van a estar, no tienen la herramienta y sobre todo las capacidades, las competencias, porque creo que abarcar el contexto es muy importante para el aprendizaje del estudiante. Es verdad. ¿En qué hemos fallado nosotros como sociedad en materia de discapacidad cognitiva o el sistema educacional, Mario? Creo que hay una carencia importante en los planes de estimulación, de prevención.
Creo que muchos programas y políticas están enfocados a cuando ya está la falta de estimulación, por ejemplo. Ya. Claro, se crean programas de integración, ahora un poco los decretos nuevos, ¿cierto? Decreto 83, el cambio de enfoque de evaluación, pero ya teniendo datos, ya teniendo información, creo que existen muy pocos programas gubernamentales que buscan la atención temprana, que nos buscan más resolver antes que anticiparse. Creo que como sociedad estamos muy carentes en ese ámbito. Oye, bueno, antes de seguir, estamos conversando con Mario Gutiérrez Mesa, profesor de Educación Diferencial, hoy día aquí en el live de la comunidad Neuroeduca, hablando un poco de discapacidad cognitiva, el mes de la inclusión aquí en la comunidad Neuroeduca, y quisimos invitarte para hablar un poquito sobre esto, sobre lo relevante que es tomar conciencia de la discapacidad cognitiva. ¿Cuáles son los cambios que nosotros deberíamos hacer? ¿Cuáles son los sueños que tú tienes con respecto a la inclusión? O más que todo, antes de esa pregunta, ¿cómo yo, como persona, puedo aportar a la inclusión de un niño, de un alumno que tenga discapacidad cognitiva, Mario? Bueno, en primera instancia creo que la sociedad se tiene que preocupar mucho de cambiar todo esto, estas conversaciones medias bizantinas, ¿cierto? Hablar como ya de discapacidad, hablar de integración, ya que somos una sociedad. Siempre hubieron personas con capacidades diferentes, con discapacidades, con potencialidades. Siempre han estado en nuestra sociedad y en todas las sociedades, en la historia. Yo creo que hay que empezar a cambiar la forma de cómo nosotros estamos mirando al otro. No el lenguaje crea realidades. No seguir hablando tanto de niños con déficit atencional, con trastornos del lenguaje, con dificultades de aprendizaje, porque yo creo que todos hemos pasado por distintas etapas evolutivas que ya están plasmadas en muchas teorías, en donde tenemos que saber que todos aprenden a ritmos distintos, o dentro de mi desarrollo y mi crecimiento voy a tener falencias según mi entorno, quizá el tipo de familia, la experimentación o las experiencias de aprendizaje que tuve. Yo no aprendí al mismo momento que aprendiste a leer tú, por ejemplo, o a caminar. ¿Te fijas? Entonces, pienso que debemos concebir de que somos diferentes y que nos merecemos el derecho y sobre todo el abordaje a nuestra individualidad, ¿ya? Creo que por ahí vamos a hacer el enfoque, el cambio, el constructo de cómo nosotros estamos mirando. Dejemos de integrar y pensemos más en incluir y en respirar la inclusión. Es verdad que hay que tomar conciencia y convertirnos en entes protagonistas de cómo yo puedo incluir a las personas que tienen esta discapacidad a una sociedad que falta mucho todavía, que yo creo que nos falta mucho con respecto a eso. ¿En qué estás actualmente? ¿Cómo estás participando activamente para trabajar en esta discapacidad, Mario? Me imagino que activamente en programas. Yo sé que tienes una especialización en el método Montessori, si no me equivoco. Sí, estoy estudiando online, supuestamente iba a ir a Barcelona, pero se cerraron las fronteras. Pero estoy ahí en la mitad de mi estudio y ahora estoy diseñando programas de capacitación en potenciación y neurodidáctica. Y también haciendo clases en programa de integración. Así que estoy haciendo estas cosas. ¿Qué tips nos puedes dar tú a los profesores o a los apoderados que nos están viendo sobre discapacidad cognitiva? Si tienen un alumno a lo mejor de discapacidad con discapacidad cognitiva, digo, ¿cuál es tu tips? ¿Cuál es tu consejo? ¿Cuál es tu gran consejo? Mira, yo dentro de la experiencia que tuve en todo lo que es la pandemia y todavía, he aprendido a ir variando en las actividades que se realizan en aula. Y han salido muchas propuestas y mucho enfoque en lo que es, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, en donde se le entrega al estudiante la información, ¿cierto? Y se le plantea el objetivo muy claro, muy preciso, en donde se puede trabajar en clase y también se puede dejar una parte de ese aprendizaje que se haga de manera individual y autónoma
fuera de la clase, como para que él vuelva, ¿cierto? Y aprenda cómo construirlo. También los juegos a través de múltiples plataformas que han salido, que permite, por ejemplo, la participación, poder estimular todo lo relacionado con los factores motivacionales de poder mantener al estudiante. Yo creo que las actividades no deben durar más de 5 minutos, 5 a 7 minutos máximo. Y la clase también pienso que debería ser participativa, no una clase donde el profesor esté hablando y explicando todo el tiempo. Claro. Entonces buscar estas formas, técnicas como de cooperatividad, de juegos en red, ¿cierto? De cuestionarios, de preguntas, siempre cuando estás presentando tu información, acompañarlo de material visual. La música también sirve mucho, pero yo recomiendo, ya sea en casa o en la escuela, actividades que no superen los 5 o 7 minutos, sobre todo para estudiantes con limitaciones significativas a nivel cognitivo. ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Qué significa eso en la práctica, limitaciones significativas? Explícanos para que la gente pueda entender. Ya, por ejemplo, estamos leyendo un texto a modo de colectivo, ¿cierto? Y vamos intentando comprender por párrafo, ¿cierto? O por línea un cuento. Y lo vamos compartiendo y vamos parando en la medida de que los estudiantes vayan explicando, por ejemplo, qué entendieron del párrafo. El nivel de comprensión puede parecer limitado en el tiempo que tú demoras en comprender, por ejemplo, los personajes, o de qué se trataba el cuento, o por ejemplo, tú lees el título, La Caperucita Roja, y tú le preguntas, ¿tú qué crees que va a decir el cuento, o qué vamos a leer si el título es Caperucita Roja? Ese nivel de interpretación para nosotros puede ser fácil, podemos decir, ya, se trata de una niña, de un lobo, qué sé yo, pero para un niño con limitaciones puede significar un mayor tiempo de razonamiento. Lo mismo con a nivel de abstracción. Descríbeme, por ejemplo, el sabor de una manzana. Ahí tú vas a darte cuenta que necesitas comparar. No sé, pues la manzana es dulce como una pera, pero ¿cuál es el sabor específico de la manzana? Entonces va a costar a un niño explicar, si a un adulto le cuesta, tiene que compararlo con otras frutas o con otras texturas. Las limitaciones tú las vas a encontrar, por ejemplo, en el lenguaje, en el nivel de abstracción. ¿Te fijas? Para poder explicar mi opinión, explicar un ejercicio, explicar lo que yo entendí. Hay muchas conexiones, ya sea semánticas, pragmáticas, muchas funciones que están disfuncionales, se podría decir, o inmaduras. Entonces va a haber una lentitud. Y eso depende según la categoría, suena feo, pero según la discapacidad cognitiva, que puede ser leve, moderada, severa o profunda. Claro. Dependiendo de eso, son tus capacidades. Es importante, y fíjate qué interesante el tema, porque claro, nos desafía a nosotros mismos. Imagínate un profesor que no tenga paciencia, o imagínate unos padres que no tengan paciencia para entender que el raciocinio es más lento. Es todo un desafío, realmente es todo un desafío, y me imagino que has tenido casos que te han impactado, me imagino. ¿Qué caso? A ver, rapidito, antes de que se nos vaya la entrevista, porque ya se nos va. ¿Algún caso que te haya tocado, algún joven, niño, qué sé yo, que te haya tocado a ti, y ver también la superación de cada uno de ellos? Sí, me tocó en un hogar escuela que trabajé en Valparaíso, y bueno, niños de hogar que tenían problemas, por ejemplo, con el cuadro emocional también. Entonces, cuando se juntan estas variables y estas características como retos múltiples, no solamente la discapacidad intelectual, tenéis trastorno del lenguaje, déficit atencional, y aparte la esfera emocional. Entonces, me acuerdo que esa vez me costó mucho trabajar con un niño de 8 o 9 años porque era muy complejo por dónde partir, por la confianza, con romper el hielo emocional y aparte tener el espacio para trabajar. Entonces,
el material que se elaboraba tenía que tener una base de vinculación. Entonces había que tener muchos recursos, tanto psicológicos, emocionales y profesionales, como para abordarlo. Creo que esa vez fue una de las pocas veces que me frustré en mi trabajo, pero aprendí mucho. Mira, interesante. Bueno, yo creo que es un desafío cada caso, un desafío cada historia. Y eso es importante. ¿Cómo ves la inclusión de aquí a unos años, Mario? ¿Más avanzada? ¿Igual? ¿La sociedad chilena es difícil en ese sentido? ¿Cómo la ves tú? Yo creo que con los cambios que están sucediendo a nivel social, creo que el país se va a abrir una mirada más inclusiva y van a haber más oportunidades, van a haber más herramientas, va a haber más expresión y sobre todo creo que va a haber más experiencia de todo lo que estamos pasando. Vamos a tener herramientas a futuro que nos van a permitir el abordaje a la diversidad y ya hablar con más, sin pudor y con más fuerza sobre inclusión. Van a haber más espacios donde vamos a poder hablar y poder reconstruir todos nuestros conceptos que tenemos todavía un poco arcaicos, pero creo que vamos en un buen camino como se está despertando todo, como la época de las luces, ¿cierto? Estamos como en el despertar. Bueno, Mario, quiero agradecerte por el tiempo, se lo pasó volando, yo creo que fue un tema interesantísimo, y bueno, ahora simplemente a poner en práctica, a tomar conciencia y a seguir en esta meta de la inclusión, de poder aceptar y entender que todos somos iguales. Yo creo que, por eso vuelvo al tema de la discapacidad, yo creo que hay algunos con discapacidad cognitiva y hay otros con discapacidades mentales, de muchos tipos, y no solamente, y muchas discapacidades ni siquiera se ven, sino que nos falta como ser humano entender. Por ejemplo, personas que a lo mejor tienen esa discapacidad de incluir a personas diferentes. Mira, son cosas tan básicas de repente que necesitamos cambiar. Claro. Mario, tus últimas palabras. Gracias por haber participado. Sí, agradezco la invitación y el espacio para poder seguir comunicando, transmitir y que la gente que está conectada y la que lo va a ver el video quizás después tenga esta curiosidad, tenga esta búsqueda y sobre todo tenga las ganas de participar y aprender, seguir aprendiendo, porque el mundo va muy rápido y tenemos que engancharnos a toda esta revolución inclusiva que está pasando. Ya, listo, gracias Mario, un abrazo, que estén bien, hasta la próxima. Muchas gracias. Y nosotros nos reencontramos el próximo jueves con otro espacio para hablar en este mes de la inclusión. Chao, chao, que estén bien.